Bueno, y vamos a pasar a la primera parte de los apuntes, pregunta 8, donde empieza con la parte de mando, que bueno, la ventaja es que como ya hemos trabajado con ello, pues ya más o menos tenemos la idea práctica de cómo va, ¿no? Recordad que habíamos empezado con todos los montajes, dimos 4 ideas de cómo funcionaba el relé, los contactos, la numeración, y empezamos ahí a hacer ya circuitos pequeños y hemos ido aumentando, ¿no?, el tipo de circuitos que vamos a hacer. Bueno, el relé. Ahí tenéis un esquema muy simplificado de lo que es un relé. En cuanto pasemos al taller y lo cojáis, como los que tenemos son transparentes, podéis mirar dentro y ver, ¿no?, que va a ser algo muy parecido a eso que tenéis ahí. Lo que tenemos por cada... Este sería uno con un contacto, ¿no? Tengo un contacto conmutado, un terminal común, una parte cerrada de salida y una parte abierta, un circuito eléctrico de mando, que es la bobina. La parte dentro tiene un núcleo de material ferromagnético y luego tiene externamente la otra parte del circuito magnético, que es la que se va a ver atraída por el interior de la bobina cuando yo alimente esa bobina con corriente, ¿no?, por los terminales A1 y A2. El principio de funcionamiento es muy similar al contactor, lo que pasa en este caso, pues tengo un circuito magnético más pequeñito, pero el principio básicamente es igual. Magnetizo la bobina, se forma un campo magnético. Esas líneas de campo que se generan en el interior va a cortar y se va a canalizar por parte de esa parte externa, de ese circuito magnético. Va a aparecer una polaridad opuesta en las dos piezas, con lo cual va a haber un efecto de atracción y el movimiento de esa pieza que se va a mover ligeramente por el efecto de atracción arrastra los contactos. Veréis en el relé que el movimiento es muy pequeño, es un recorrido muy pequeño, pero bueno, es suficiente para conseguir esa actuación de los contactos. Tenéis ahí representado pues las dos posiciones, ¿no?, cómo estaría en reposo, cómo estaría activado. Al final la pletina del centro dobla, ¿no? Es una pletina flexible que dobla y es la que abre o cierra el contacto. Con esto ya habíamos trabajado en la práctica, me parece que era la 1, que trabajamos con... Bueno, cogimos un relé, en este caso, que era el que tenía los contactos en forma circular, el de los 3, que tenía 3 contactos, y vimos la numeración, ¿no? Cosa así, desde el punto de vista del cableado, que hay que tener en cuenta. Bueno, pues que muchas veces, como en el esquema este que tenéis aquí, tenemos una doble numeración. Tenemos por una parte la numeración normalizada, que sería esta de aquí, la que tenemos donde la 1 a 2. La manera de localizarla siempre es muy fácil porque yo miro dónde está la 1 y la 2 y todo lo que esté a la misma altura o tenga el mismo tipo de número, esté situado igual en la base, va a ser la numeración normalizada. Y luego, lógicamente, pues todos estos de aquí son los normalizados, ¿no?, que además fijaros que sigue la lógica que habíamos visto para esa numeración de los contactos, de los bornes. Los 1 son los comunes, los 2 son las salidas cerradas, los 4 son las salidas abiertas. Habíamos comentado cómo, si en un contacto abierto, o si un contacto cerrado, mejor dicho, termina en 1, 2, la numeración más pequeña, y en uno abierto termina en 3, 4, al tener un contacto conmutado es como si este se perdiese, ¿no? Al final, un contacto conmutado funciona exactamente igual que si tuviese un cerrado y un abierto unidos por sus entradas, ¿no?, a un único punto. Entonces me quedo con la terminación 1 de aquí, de la entrada, y luego por el 2 y el 4 yo puedo reconocer cuál es el cerrado y cuál es el abierto. Vale. ¿Que tengo dudas? Por ejemplo, cuando estoy montando en el taller, porque tengo una base, tenemos un modelo de base que solo trae la otra numeración, esta de aquí, que es la numeración que el fabricante le da a los terminales, en orden, ¿vale? Esta numeración de aquí arriba, que estoy ahora marcando en azul, esta numeración no me vale, no es la que tengo en el esquema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay números que coinciden, por ejemplo el 1,1 coincide con este 11 del fabricante, entonces ahí es donde viene la confusión, ¿no? Ahí es donde viene la confusión. Bueno, en este caso mayormente no es un problema, pero si yo, por ejemplo, voy a utilizar el 1,4, el primer contacto quiero utilizar la salida abierta, eso coincide con la numeración de la salida de la bobina, y ahí ya puedo tener un problema, ¿vale?, a la hora de cablear. ¿Qué tengo que hacer?
Si solo tengo esa numeración, bueno, varias opciones. Opción 1, cojo el relé, miro el lateral, la etiqueta, y la etiqueta me trae este mismo gráfico que estamos mostrando aquí. Los que tenemos de Releco traen una... Está muy bien porque trae impreso exactamente eso en papel por dentro. Otros traen una serigrafía sobre el propio plástico. Depende de la marca, pero todos traen, o casi todos traen ese esquema. Vale, pues lo miro y veo la equivalencia. Opción 1. Opción 2. Pongo el relé en la base, sin conexiones externas, y con el polímetro compruebo. Pongo continuidad y empiezo a intentar localizar los comunes. Hay que tener un poco de sentido común. Normalmente la 1 y la 2 van a estar en una posición, no en todas las bases, pero en muchas están en una posición que se distingue bien, ¿no? Porque tengo 2 o 3, si tengo duplicado a 2, tornillos que están aislados o bornes que están separados o en otra posición que los demás. Entonces, lógicamente, es lógico pensar que pueden ser ellos. Ya digo que no en todas las bases porque hay otras, y alguno tenéis alguna que traen una fila por arriba de tornillos y otra fila por abajo de tornillos. Y apáñate. Pero muchas de las que tenemos sí que es posible distinguirlos ya por la posición. Cojo el polímetro y empiezo a buscar los comunes. Los relés tienen todos un botón que me permite forzarlo, me permite mover los contactos manualmente. Midiendo continuidad yo puedo localizar cuál es el común de cada uno. Luego, por lógica también, normalmente, no en todas, pero en muchas, los contactos al estar ordenados pues suelen estar por columnas, ¿no? Todos los que están en la misma vertical, todos los bornes son del mismo contacto, los que están en la siguiente vertical, del mismo contacto, etc. Vosotros en las que tenéis, la mayor parte de bases que tenéis, están en columnas, cada uno de los contactos. Si no me equivoco, están los comunes abajo, el 2 y el 4 están arriba. Luego en el que tiene 3 contactos, en ese están distintos. En ese tenéis abajo del todo la 1 y la 2. Justo por encima tenéis las entradas comunes, pero bueno, también en la parte de abajo de la base. Y luego por arriba ya, creo que el cerrado y el abierto están ordenados de manera contraria a como están en los otros. Pero bueno, es cuestión de comprobarlo. ¿Vale? Esto si lo hago previamente me evito luego problemas a la hora de probar, ¿vale? Aseguraros de que lo estáis montando bien. Se pierde 2 minutos, ¿eh? No se pierde más tiempo con esto. Lo digo por los cagaprisas, que a veces tengo mucha prisa en hacerlo y prisa no tenemos. Tenemos que hacerlo bien. Fijaros, en la base del pequeñito, cómo están ordenados los bornes. ¿Veis lo que os decía? Sería mirar la base como acostada, ¿no? Para ver la derecha tendría que girarla 90 grados hacia allá. Todos estos bornes de abajo son los comunes. En la parte de abajo, en la siguiente fila, tengo la bobina, que en las bases que tenemos hay 2 a 2, ¿no? Aquí tiene otro a 2, está duplicado ese borne. Ese borne nada porque internamente lo que están son unidos, entonces puedo conectar en cualquiera de los dos o en los dos. Lo ponen porque como los neutros van a ir puenteados, pues para poder sacar un segundo cable sin necesidad de meter 2 en el mismo borne. Luego, en la parte ya de arriba de la base, aquí tengo las salidas cerradas, los que acaban en 2, y arriba del todo las salidas abiertas, ¿no? Los que acaban en 4. Bueno, yo creo que esto más o menos a estas alturas todos lo tenéis más o menos controlado, o me dio la impresión de que todos más o menos lo tenéis controlado. Bueno, ¿por qué la base y el relé separado? Bueno, porque los relés tienen una duración, ¿no? Igual que vimos para los contactores, los millones de ciclo de trabajo, con los relés exactamente igual. Los relés están pensados para poder ser sustituidos de manera muy fácil, muy sencilla. Estoy en 24 voltios, pues además plug and play, ¿no? Cojo, quito y pongo otro sin quitar tensión ni nada, sin ningún tipo de problema. Aquí os pone una tabla del fabricante, igual que para los contactores, con la vida útil del relé, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. De cara al mantenimiento, pues los relés, si tengo un mantenimiento predictivo, pues iré sustituyéndolos a ciertos intervalos. Si lo tengo de tipo correctivo, pues cuando deje de funcionar lo sustituyo. Principal utilidad que vamos a tener para los relés en una aplicación real es conectados a las salidas de los PLCs, ¿vale? Más que como circuito de mando cableado, que ya no se ven tanto, porque hoy en día, en cuanto tenga una aplicación
Bueno, en casi todas las aplicaciones utilizo control con autómata, con PLC. Entonces la aplicación sería como salidas, ¿no? Yo sí tengo, por ejemplo, un PLC que tiene salidas a transistor, que son salidas electrónicas que no tienen un relé interno. Lo que hago es conectar aquí la bobina del relé, ¿no? Y entonces automáticamente, voy a poner que esto es una salida de un autómata, la 0.5, por ejemplo. Pues aquí tengo un relé y automáticamente los contactos de este relé pues los puedo utilizar, por ejemplo, para conectar la bobina de un contactor o lo que yo quiera, ¿no? Otra parte del circuito. Y tendré a lo mejor una parte de un circuito a 230 y aquí estoy conectando la bobina de un K1M. Vale. Encendidos indirectos, ¿no? Que era una de las aplicaciones principales que tienen. El relé, la función que tiene es poder conectar un circuito desde otro circuito. Es la utilidad principal. Vais a verlos por todos los lados. Siempre que abráis un cuadro de automatismos va a estar lleno de relés por todos lados. ¿Por qué? Porque si conecto cada uno en una salida del autómata, tengo un montón de salidas ocupadas, pues vais a ver filas y filas de relés. Vale, es bastante típico. Esa es la principal utilidad. Nosotros lo estamos utilizando como elemento de mando, es decir, como elemento de lógica, para poder construir esas funciones AND, esas funciones OR, la memoria eléctrica, realimentándose, ¿vale? Al final, nosotros la base de los esquemas con los que estamos trabajando hasta ahora en lógica cableada es que yo tengo un relé, tengo una serie de órdenes de marcha, que pueden ser varias, pueden ser múltiples. Algunas pueden tener a su vez, no sé, dos condiciones, ¿no? Que se tengan que dar dos cosas a la vez, dos condiciones a la vez. Y aquí tengo el contacto del relé como elemento de memoria, como elemento de realimentación. Y luego tendré otras condiciones de paro, las que sean, ¿vale? Nosotros lo estamos utilizando principalmente como elemento de memoria. Él va a recordar que yo hago una determinada pulsación porque con este contacto de aquí es capaz de darse alimentación a sí mismo una vez ha terminado la orden de marcha. Al final lo que pretendo es que la corriente siga pasando por aquí. Vale, esa es la utilidad que hasta ahora le estamos dando al relé. La principal que tiene en la realidad, encendidos indirectos desde un circuito, actuar otro circuito, la salida de PLCs, una aplicación muy típica. De PLCs o cualquier otro tipo de componente, ¿no? Si tienes, por ejemplo, no sé, un elemento por el que te llegan de comunicación, por el que te llegan señales externas a través del tipo de comunicación que quieras, pues puede ser un elemento de salida, ese relé, que te va a transformar esa entrada, pues, en un todo nada, ¿no? En un activado desactivado para el elemento que tú tengas. Se distinguen por el número de contactos, el tipo de contactos que tienen, si son conmutados, que es bastante común, o son simplemente abiertos o cerrados normales. Se distinguen luego por la tensión de la bobina del relé, ¿vale? Según los hay de 12, de 24 voltios, continua, 24 voltios alterna, 230 voltios alterna, ¿vale? Los valores más típicos. 24 en alterna, 24 en continua, son muy típicos. Nosotros estamos trabajando hasta ahora con circuitos de mando a 230 voltios, pero casi es más fácil encontrarse circuitos a 24 voltios en continua con una fuente de alimentación o a 24 en alterna con un transformador, ¿no? Reductor de tensión. Tenemos también un tipo de relé que vais a ver mucho por ahí, que son los relés a borna, que tienen forma de borna. Estos están pensados pues, para ocupar muy poco espacio en el cuadro. Si tengo que poner, como decíamos, un montón de ellos, si utilizo relés de este tipo, pues pensar que el ancho van a ser 7-8 milímetros, 6, depende del relé. El relé en esto está sacado de Phoenix Contact, si no me equivoco, por el color. El relé es esta pastilla blanca que hay aquí arriba y lo otro son los contactos, ¿no? Y el montaje. Ahí tenéis el esquema, en este caso de este de aquí. ¿Vale? Tienen un único contacto, son tan pequeñitos, normalmente no cabe más que uno. Un contacto en este caso conmutado. Estos también los vais a ver por ahí.
Aquí veremos alguno cuando montemos en 24 voltios, tenemos alguno y lo veréis. Los hay también temporizados, que se les puede meter una pequeña temporización y demás. Una cosa importante de los relés, tipos de contactos que me puedo encontrar. Esto está marcado aquí en rojo porque esto lo pregunto siempre, esto cae siempre en el examen. Bueno, lo que os representa aquí en el gráfico, para distinguir los tipos, es la distancia de actuación de los contactos, ¿vale? En el relé yo tengo un contacto que se va a mover, decíamos que esas distancias que se desplaza el contacto son pequeñas, pero bueno, ¿cuánto pequeñas son? Pues tan pequeñas como veis ahí estamos hablando de milímetros. Os representan el sombreado cuando el contacto está cerrado, distancia de accionamiento a partir de la cual está cerrado, y en blanco que el contacto está abierto. Así se interpretó el primer gráfico, me está diciendo que a los 2 milímetros más o menos de desplazamiento, el contacto normalmente abierto ya se habría cerrado, ¿no? Es el desplazamiento que necesito en la pletina para que el contacto se cierre. Mientras que el cerrado, fijaros, poco más allá de 1 milímetro ya se abre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a fijarnos en los dos primeros, en estos dos de aquí. En este gráfico y en este de aquí. Cuando yo estoy accionando un relé, si tengo un contacto abierto y uno cerrado, el cerrado siempre va a actuar antes que el abierto. El cerrado siempre va a actuar antes que el abierto. De hecho, va a haber un momento, hay una distancia intermedia cuando ese contacto se está desplazando, que es esta distancia de aquí en medio, este hueco de aquí, donde el cerrado ya se abrió, pero el abierto todavía no se cerró. Hay una parte intermedia. En finales de carrera, por ejemplo, o en pulsadores donde no tengan ese resorte, ya veremos que los hay de accionamiento rápido, que tienen un resorte que fuerza a que el contacto se mueva con rapidez. Si son dependientes de la velocidad del accionamiento, que los tenemos en el tablero, lo podemos ver con el polímetro, si yo voy dando suavemente con el dedo y pongo 2 polímetros, uno en el contacto abierto y otro en el cerrado, midiendo los dos continuidad, va a haber un momento donde por el pitido yo voy a saber que estoy en la posición intermedia, que lo puedo dejar en la posición intermedia. ¿Vale? Puedo hacer que no pite ninguno en el momento, en la parte intermedia. Es decir, puedo dejar el contacto cerrado abierto y el abierto todavía abierto. Los dos abiertos, con lo cual no pitaría ninguno. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque me va a permitir, por ejemplo, hacer una inversión de giro en un motor, que tiene que ser pequeño si lo voy a hacer, es algo que normalmente no se hace, pero se podría hacer. Puedo hacer una inversión de giro sin pasar por paro. Pongo un pulsador con un contacto abierto y otro cerrado, el abierto se lo pongo a uno de los contactores como marcha, el cerrado lo pongo como paro al otro contactor, y yo puedo estar con los dos pulsadores de marcha haciendo que el motor gire a derecha y a izquierda alternativamente, sin pasar por el paro. Sin pasar por el paro. Vale. No es muy recomendable hacerlo, porque lo que estoy es castigando el motor duramente. Estaría en esa categoría de AC4 que habíamos visto, ¿no? Le hago funcionar a contramarcha y la sobrecorriente que se produce es importante y estoy castigando el motor. De hecho, eso de hacerse sería solo con motores de muy pequeña potencia. Pero se puede hacer. De hecho, ese montaje lo vamos a hacer y lo vamos a comprobar cuando montemos el motor, que puede hacer el funcionamiento contra marcha. Veremos también que cuando ponemos un motor un poco grande, el golpe de par que le pega al motor es tal que el motor, como está descentrado en la tabla que tenemos, el motor bota, el motor se mueve. Yo puedo ir dándole inversiones y el motor va andando solo por la mesa. Por el golpe que pega de giro, ese golpe de par, hace que el motor, al no estar centrado en la tabla, pues se mueva hacia un lado, no bote y se mueva hacia un lado. Bueno, eso lo veremos. Pero recordar esto, el cerrado siempre va antes que el abierto. El cerrado siempre va antes que el abierto. Vale. Eso también tiene otra implicación, que cuando yo tengo un final de carrera, que se está desgastando por el uso, por repetidas actuaciones, el primer contacto de los dos que me va a fallar normalmente va a ser el abierto, porque es el que tiene un recorrido mucho más largo en los contactos. Entonces, muchas veces cuando quiero jugar con el tema de la seguridad, pues me va a dar más seguridad o más fiabilidad a largo plazo utilizar el contacto cerrado que el abierto. ¿Vale? Porque el primero se va a romper el otro. Primero voy a perder el abierto antes que el cerrado. Luego hay otro tipo de contactos que rompen esta regla, ¿no?
Puedo tener contactos adelantados, donde la actuación es un poquito antes, ¿vale? Necesito menos distancia para conseguir la misma actuación. El símbolo, no sé si lo apreciáis ahí muy bien, lo que hace es añadirle, si tengo aquí el símbolo, por ejemplo, del abierto, lo que le añade aquí es una pequeña línea en perpendicular al contacto. Y eso ya significa que el contacto está adelantado. En el cerrado, que lo tenéis ahí, la línea va en este mismo sentido. Luego tengo los retrasados, que es lo mismo, pero al revés. La distancia que necesito para que el contacto se accione es mayor. Necesito una mayor distancia. ¿Vale? La línea, el símbolo igual, pero la línea para lo contrario. Y luego tengo un tipo específico de contacto conmutado, que es el que se llama solapado, donde al revés que ocurría antes, que teníamos un momento donde los dos contactos, o donde ninguno de los dos contactos está conduciendo, aquí es al revés, se solapan de tal manera que tengo una distancia intermedia donde los dos contactos están cerrados. El cerrado todavía no se abrió y el abierto todavía no se cerró. Es combinar un cerrado retrasado con un abierto adelantado dentro de un mismo contacto conmutado. Con lo cual tengo un momento donde los dos me están dando corriente. Vale. Esos serían los tipos principales de contactos respecto a la distancia que tienen de actuación. Normales, los normalmente abiertos, normalmente cerrados. Bueno, estos los vais a ver muchas veces en los catálogos, en vez de como NA, como NO, ¿no? En inglés, open, abierto. El cerrado, como coinciden las siglas del inglés con el español, pues ahí no hay conflicto. Pero sí pensar que muchas veces lo vais a encontrar con esas siglas, el normalmente abierto. Como estáis estudiando el módulo de inglés, pues nada, sin problema, esto lo tenemos dominado. Bueno, un vistazo a los temporizados y pasamos a comentar el ejercicio. Bueno, metemos el factor tiempo. Aparte de tener cosas que van a funcionar de manera instantánea, relés que funcionan de manera instantánea, puedo tener relés cuya acción vaya retardada, que puede ser a la conexión, es decir, que yo conecte la bobina del relé y transcurra un tiempo antes de que los contactos maniobren, eso es un retardo a la conexión, o puede ser también a la desconexión. Conecto la bobina del relé, los contactos se conectan al mismo tiempo, pero cuando desconecto la alimentación de la bobina del relé, cuando le quito la corriente, transcurre un tiempo antes de que los contactos maniobren, es decir, los contactos permanecen conectados un tiempo más que la bobina. Eso sería un retardo a la desconexión. Y luego puedo tener combinaciones de los dos, a la conexión y a la desconexión. No aparece aquí, pero luego tengo otro factor que me distingue los temporizadores, que es la capacidad de que tengan memoria o no. De hecho, los que vamos a utilizar nosotros electrónicos, los hay que se pueden utilizar de manera memorizada. Es decir, yo voy metiéndole corriente por la bobina y él va recordando el tiempo que yo lo he estado alimentando. Si llega el tiempo total, él va sumando esos tiempos. Cuando llega el tiempo total que tiene tarado, digamos, es cuando el contacto se mueve. Eso sería con memoria. Nosotros al principio vamos a trabajar con ellos sin memoria. Es decir, yo necesito señal de entrada en el temporizador para que el temporizador cuente. ¿Vale? Cuando lo apago y lo vuelvo a conectar, el temporizador vuelve a contar desde cero. Esto normalmente lo vamos a representar en lo que se llaman cronogramas, que es un gráfico de este tipo. Esto es bastante común también que lo veáis en los catálogos. Pone, por ejemplo, aquí el A1, A2. Y aquí os pone, por ejemplo, pues no sé, el contacto 1,1. No. Hemos temporizado, va a llevar aquí. Vamos a suponer que tiene uno abierto. Vale, y me pone algo así. Me dibuja aquí así como un escalón. Y abajo me pone algo como esto. Y aquí pues el tiempo que yo ya he puesto. ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué significa eso que me pone ahí? Bueno, este eje de aquí
es el tiempo. Y este eje de aquí es el on-off, ¿no? Que tiene corriente o no tiene corriente, que tiene tensión, que no tiene tensión. ¿Vale? Es como si fuese una gráfica donde voy representando el estado que tiene la bobina y el estado que tiene el contacto en el tiempo. ¿Vale? Si yo en el instante inicial de esta gráfica conecto la bobina, el escalón sombreado quiere decir que le estoy metiendo corriente. Cuando deja de haber el escalón aquí es que dejo de meterle corriente. ¿Vale? Como si fuese una gráfica donde tengo, no sé, imaginar 0,5 miliamperios, 0 miliamperios. Y aquí el tiempo. ¿Vale? La gráfica sería esto de aquí. Os representan esto. Tiene el mismo significado. ¿Qué me está diciendo la gráfica? ¿Vale? Que desde el instante cero, que es cuando yo conecto la bobina, transcurre un determinado tiempo antes de que el contacto me deje pasar corriente. En este caso, el sombreado del contacto es que está pasando la corriente o deja pasar la corriente, y que no haya ese escalón, que no haya ese sombreado, quiere decir que no deja pasar la corriente. Esa sería la manera en la que normalmente el fabricante me va a dar el funcionamiento. Ese sería un retardo a la conexión. Retardo a la conexión. Que nuevamente lo vais a ver muchas veces como nombrado de esa manera, on delay. ¿Vale? Nuevamente en inglés. De hecho, en el frontal, por ejemplo, los temporizadores los bloques temporizadores que se montan en los contactores de la marca Schneider os lo ponen así, on delay, off delay. A la conexión, a la desconexión. ¿Vale? Bueno, como sabemos mucho inglés, pues tampoco es problema eso. Simbología. ¿Cómo sé yo, cómo represento yo el hecho de que un contacto sea temporizado? Pues tengo dos representaciones, una para la bobina y otra para el contacto. Para la bobina, bueno, lo tenéis ahí, lo hacemos un poco más grande. Símbolo de la bobina normal, le añado un cuadradito, me queda un poco grande. Vamos a borrar un poco. Este sería el retardo a la conexión. Mientras que si ese cuadrado lo relleno todo de color, ese sería el retardo a la desconexión. Vale. Con eso estoy representando que la bobina tiene esa capacidad de temporizar. Eso por un lado. Por otro lado, el contacto. Si yo tengo un contacto que está retardado a la conexión, vamos a poner que es un contacto abierto. Lo que le pongo es esto de aquí. Esa semicircunferencia me indica retardo a la conexión. Y puedo ponerle o bien la doble línea, o bien esta doble línea, o bien la línea discontinua. ¿Vale? Los dos en la norma de dibujo representan una unión mecánica. Lo que me está diciendo es, o lo que está haciendo es unirme el contacto con la temporización, diciendo que ese contacto depende o está unido a esa temporización. Maneras de recordarlo. Bueno, fijaros que se parece a una letra C, ¿no? De conexión. Es una regla mnemotécnica. Como se parece a la C, yo sé que conexión, el símbolo va a ser como una letra C. Otra regla mnemotécnica. Pensar que fuese como un paracaídas, ¿no? Que me está retardando el hecho de que el contacto se cierre. Si eso fuese un paracaídas, está retardando el movimiento hacia la derecha, ¿no? Es decir, estaría precisamente retardando la conexión. ¿No es eso? Es otra manera de recordarlo. Igual el de la letra C es más sencillo. ¿Qué es un retardo a la desconexión? Pues el símbolo al revés, en el contacto. Si es un retardo a la desconexión, vamos a poner que es abierto, la semicircunferencia va para el otro lado. Y aquí puedo tener, lo voy a dibujar, por ejemplo, con la línea discontinua. Vale, puede ser la doble raya, las dos rayas paralelas o la línea discontinua. Fijaros que la curva que tiene se parece a una letra D mayúscula, ¿no? De desconexión, la curva está en el mismo sentido. Pues el que está como una C, conexión, el que está como una D, desconexión, para acordarme. Bueno, luego los contactos llevan otra numeración. Al ser temporizados y tener una función especial, la numeración es la siguiente. Si tengo un abierto, va a acabar en 7, 8.
Si es, bueno, esta acabaría en 7, 8, ¿no? Y si es un cerrado, si tengo algo, por ejemplo, como esto, este acabaría en 5, 6. La numeración más pequeña, nuevamente, para el cerrado, la más grande para el abierto. Si tengo un contacto conmutado, que es bastante típico también, si tengo un contacto de este tipo, la parte de arriba acabará en la numeración del cerrado en el 5 y luego tengo aquí el 6 y el 8, ¿no? En la práctica que hicimos el temporizador, porque esto ya lo tocamos en el tablero, tenía la entrada común en el 5 y las dos salidas de ese contacto conmutado en el 6 y el 8, ¿no? Que una de las preguntas que os hacía era qué pasa si ahora en vez de conectar en el 8 cambio el borne al 6, cómo funciona el circuito. Al final lo que estábamos haciendo era cambiar del contacto abierto al cerrado. Puedo tener también en un relé un contacto instantáneo, en un relé temporizado. Es decir, puedo tener una composición como esta de aquí. Que de hecho, algunos ya habéis trabajado con él porque lo tenemos ahí para montar. Tengo un relé temporizado y tengo un contacto instantáneo. No, el que tenemos no es exactamente así. Es un contacto conmutado, que es el primero, que es retardado a la conexión y lleva la numeración 1,5, 1,6, 1,8. Y luego tengo otro contacto normal, que en este caso es instantáneo, que lleva 2,3, 2,4. Como es abierto, lleva la terminación 3,4. Lleva el 2 porque es el segundo contacto. Es decir, tengo dos contactos en el mismo relé, uno temporizado y otro no. ¿Por qué le ponen este contacto? Bueno, para que el relé temporizado se pueda realimentar a sí mismo. Ese le permite, por ejemplo, si yo le hago una marcha y un paro, con la marcha le pongo este contacto en paralelo y él ya se puede realimentar a sí mismo. No necesita un relé auxiliar para poder realimentarse, para poder quedar enclavado. Vale, este es el que tenemos más grande de tamaño, que es de color marrón, que tiene la rosca grande, que normalmente os gusta más porque es, bueno, es más estético también, es más bonito, ¿no? Alejandro, el 2324 es del relé. 2324 es el contacto instantáneo de ese temporizador. Este contacto funciona como funcionan los relés, los contactos de un relé normal. En cuanto yo le meto corriente a la bobina, el contacto se cierra en el momento. Instantáneo. ¿Vale? Bueno. Un retardo, bueno, para cualquier acción que quieras que vaya retardada en el tiempo, por ejemplo, en el problema del que poníamos del usillo, ¿no? Yo quiero que el usillo se mueva hacia la derecha y espere 5 segundos antes de retornar automáticamente, utilizo ese temporizador para contar el tiempo que está a la derecha. O en, no sé, un portón, por ejemplo, de un garaje, ¿no? Sube el portón, arriba está 10 segundos o el tiempo que esté y automáticamente baja. En cuanto tenga que contabilizar tiempos, voy a tener, en lógica cableada, tengo que utilizar un temporizador. Luego, bueno, ya veremos que en el PLC, pues como tengo dentro un montón de temporizadores que yo programo como quiero, pues todo eso ya se flexibiliza mucho más. Pero bueno, lógica cableada es un elemento discreto, ¿no? Es un cacharrín más que tengo que meter en el circuito para poder conseguir esa temporización. No sé, hay un montón de aplicaciones. Una máquina que mezcle, por ejemplo, no sé, la típica máquina que te mezcla pinturas, ¿no? Echas la pintura base, echas los tintes en la proporción que quieres, le da al botón y lleva un tiempo, hay un temporizador simplemente que está dándole vueltas y moviendo eso el tiempo que necesite para mezclarlo. O una máquina que amase, yo qué sé, es que el temporizador se utiliza para todo. Las aplicaciones son lo que se os ocurra. Luego tengo los temporizados, los memorizados, perdón, que el cronograma que tendréis sería algo como esto. Cuando veáis que os pone algo así, por ejemplo en A1, A2, bueno, no, aquí os pondrá, bueno, por seguir la nomenclatura que tienen los que tenemos ahí, ¿eh? Me parece que pone que el borne que tengo que utilizar para que sea memorizado es Y1, se llama. Pone algo así. Os pone como distintos periodos de temporización.
Y luego en la activación os pondrá algo así. Vamos a dibujarlo bien. Ahí. Bueno, estoy de memoria, igual no es exactamente cómo funciona el que tenemos ahí, pero es algo parecido. Y este sería el contacto, el 1.5, por ejemplo, 1.8, la salida abierta, porque es conmutado. Y aquí os pone el tiempo. No, esto es un temporizador que tiene memoria. Yo le voy metiendo... Bueno, aquí no sería este tiempo, sino que sería la suma, ¿no? Lo que os pone es algo así. Os pone aquí T1, T2, y aquí os pondría T3, y os pone aquí T igual a T1 más T2 más T3. Este es el tiempo que vosotros le metéis. Cuando el tiempo que yo lo he tenido conectado a la bobina suma ese valor total al que yo he tarado el relé, el contacto se mueve. Ese sería memorizado. ¿Para qué puedo utilizar eso? Un totalizador, por ejemplo, de funcionamientos. Si lo pongo en el rango de horas de funcionamiento al relé, quiero hacer un totalizador de horas que quede memorizado, sé cuántas horas está funcionando un determinado motor, con eso lo puedo hacer, ¿no? Meto cada vez que el motor se conecte con un contacto auxiliar del contactor, le meto alimentación a ese temporizador y el temporizador va memorizando todos los ciclos de funcionamiento del motor, todo el tiempo que el motor está funcionando. Cuando llegue al tiempo que yo le he tarado, poner que le pongo, no sé, los que tenemos ahí me parece que cuentan hasta 100 horas. Quiero que a las 80 horas me dé un aviso en el cuadro, un luminoso. Pues nada, le meto el contacto del temporizador con el piloto luminoso del cuadro y cuando lleve 80 horas, pues me va a encender una luz en el cuadro. ¿Para qué? Pues no sé, cuando pasemos al PLC que ya puedo tener cuentas de tiempo de las horas que yo quiera, pues una cosa muy útil, por ejemplo, es totalizar las horas de funcionamiento de un determinado receptor para el mantenimiento. Quiero que me dé un aviso a las 500 horas o a las 1000 horas, para que sepa el operario que hay algo ahí que necesita mantenimiento. El motor, por ejemplo, una bomba necesita una revisión o lo que sea. ¿Vale? Totalizar tiempos a veces es útil. De temporizadores, bueno, luego tengo los de la conexión-desconexión, que son las dos cosas, ¿no? El funcionamiento abierto y el funcionamiento cerrado, que es el que tenéis aquí, el cronograma en la parte de abajo. El contacto tarda en entrar cuando yo le meto corriente y luego tarda en salir también cuando le quito la corriente. Tiene las dos temporizaciones. Normalmente los temporizadores que se venden hoy en día que veis en los catálogos para circuitos cableados van a tener más de una función. ¿Vale? Por ejemplo, los que tenemos ahí tienen retardo a la conexión y tienen la memorizada. Los hay que tienen incluso 4 y 5 funciones distintas. Retardo a la conexión, a la desconexión, a la conexión-desconexión, con memoria, sin memoria. Podéis tener todas las combinaciones. Y las conseguís pues con la regulación que tiene el frontal o con diferentes bornes de cableado, ¿no? Para conseguir las diferentes funciones. Desde el punto de vista constructivo de la tecnología que empleo para construirlos, tengo básicamente esos tipos. Principalmente los electromecánicos, electrónicos y neumáticos. Los térmicos lo tengo puesto ahí, yo no he visto ninguno, pero bueno, creo que existen. Los otros seguro, porque los otros los hemos montado aquí, los tenemos aquí. Electromecánicos, el que tiene el contacto instantáneo es electromecánico. Trae un pequeño mecanismo de relojería, que es de plástico. Tiene un pequeño motorcito dentro, que con la propia alimentación hace que el tiempo cuente, ¿no? Que ese mecanismo de relojería, esos engranajes vayan contando el tiempo. Y luego cuando llega el tiempo, pues mueve el contacto, ¿no? De hecho, me parece que era Eric que tenía uno que estaba estropeado. Se oía como los engranajes debían de patinar y hacían ruido así como muy raro. Es como un pequeño reloj alimentado con un motorcito pequeño eléctrico. Esos son los electromecánicos. Los electrónicos. El blanco que tenemos, o bueno, la gama nueva de Schneider que viene en color, me parece que son de color negro. ¿El qué? No, eso era para subrayar, pero fue un subrayado. No. Mejor así.
Los electrónicos se basan en un circuito, en un integrado, que es el 555, que es un integrado que lo que hace es temporizar. Es un integrado que le metes condensadores y resistencias de unos determinados valores y basándose en la carga de los condensadores, esa curva de carga del condensador, ¿no? El tiempo, que es, no recuerdo, 5 veces la constante de tiempo, ¿no? R por C, pues te permite conseguir determinados temporizadores. Al final, el circuito integrado realmente lo que hace es que cuando llega a un determinado umbral de tensión, te conecta o te desconecta unas salidas, ¿no?, que tiene. Al final es un efecto de temporización. Desde el punto de vista de la electrónica, es la manera más sencilla de conseguir un temporizador que además funcione muy bien. Trae una pequeña circuitería electrónica dentro basada en ese integrado, con todos los circuitos y conexiones para poder meterle la tensión de 230 que nosotros tenemos y hacer que eso funcione. Tienen dos cursores, estos los que utilizamos nosotros, ¿no? Tienen uno que te regula los márgenes de 0,1 segundo, de 1 segundo a 10, así cada vez mayor. Y luego dentro de cada uno de esos rangos que escoges, con el otro cursor, escoges de 1 a 10, ¿no? Dentro de ese rango vas de 10 en 10%, por así decirlo. El temporizador de microondas será una placa electrónica que tenga... Hoy en día vendrá con un microcontrolador o un circuito de ese tipo. Algo parecido a lo que tienes en un ordenador. Es un microcontrolador que dentro puedes programarlo con un firmware en fábrica para que te cuente el tiempo que tú quieras o te haga lo que tú quieras. Pero es un circuito integrado. No viene con el... Vamos, no creo que venga con un 555. Hombre, lo que es el integrado en sí, funcionan a 3,3 voltios a 5, dependiendo de la tecnología. Normalmente son los dos valores, estoy hablando de la memoria, pero si es TTL van a 5 voltios, si es el 555 debe ir a 5 voltios, me parece. Concretamente se va a 5 voltios. Y hoy en día con la tecnología que hacemos, pues 3,3 voltios es el valor que suelen llevar todas esas placas y todos esos circuitos. Pero bueno, ahí... No, necesitas otros circuitos que te consigan subir al valor. Necesitas amplificar esa señal pues para poder o directamente accionar un relé y con ese relé ya le metes lo que quieras. Hay relés sí que pueden funcionar a 5 voltios ya. Normalmente la placa electrónica consiste no solo en integrados, sino en toda esa circuitería que me hace precisamente eso, ¿no? Que me eleva esos valores de tensión para poder manejar los parámetros eléctricos con los que nosotros trabajamos, que son 230 voltios o 24 voltios o... No os preocupéis porque en la parte electrónica no vamos a entrar, pero bueno, es bueno saber que está ahí, ¿no? Que tengo un circuito electrónico que es el que hace la magia. La magia la hace la electrónica. Nosotros entramos con 230, con 24, con los valores que manejamos habitualmente. Esos son muy delicados a la hora de utilizar. Esto ya es una cuestión práctica del taller nuestro, porque una instalación real no supone ningún problema. Puesto que yo un temporizador lo voy a regular una vez, 2 veces, pero no estoy continuamente dándole a los cursores. Tenemos un problema. En la placa electrónica que tengo dentro de esos temporizadores, lo que tengo es una resistencia variable. No sé si alguna vez, si os gusta desarmar cacharritos, hay unas muy típicas que tienen esta forma, tienen 3 patillas, y aquí lo que tienen es un hueco que se gira, ¿no? Con la forma de un tornillo, que esto lo podéis girar. De hecho, si metéis un destornillador pequeñito, podéis girarlo y podéis cambiar el valor de resistencia. Es al final esto, una resistencia variable. Eso es lo que yo estoy regulando, con los 2 reguladores que tengo en el frontal del temporizador, es lo que estoy regulando. Internamente, lo que tengo es, si yo hago un corte al cacharro, abro el cacharro, lo que voy a ver es que tengo el cursor aquí arriba, en el frontal, que es donde yo meto el destornillador, y aquí lo que tengo es una barrita de plástico muy fina, que es la que hace girar esa resistencia. Como le dé media vuelta más o lo fuerce mínimamente con el destornillador, esto de aquí casca. Pero casca el 100% de las veces. Porque no está pensado para forzarlo, es muy delicado. Entonces sí, cuando los utilicéis, porque además hemos sacado nuevos y tal, con mucho cuidado. El de arriba de los márgenes tiene como un pequeño clic, es decir, lo vais consuavizando el destornillador y veis que va a una posición, y el de abajo el movimiento es continuo.
Pero si llegáis al final de la escala y queréis seguir girándolo, la barrita que me une la pieza de plástico que vosotros hacéis girar con la resistencia que está debajo en la placa, rompe siempre. Entonces, con mucho cuidado. Rompe y nada, ya no me sirve. Si tengo la suerte de que me ha quedado, el de arriba lo tengo, pues bueno, puedo temporizar a lo mejor hasta 10 segundos. Si lo pongo de 1 a 10, pero bueno, ya no funciona como debería. ¿Vale? Con esos, cuidado. Esos son los de tipo electrónico. Luego tengo los neumáticos, que son los bloques que montamos encima de los contactores, que ahí lo que tienen es una pequeña membrana y un muelle antagonista, ¿no? Un muelle que es lo que yo regulo con la rosca que tiene en el frontal, que es lo que me regula el tiempo. Regulo, por así decirlo, la fuerza del muelle. Entonces, cuando el contactor se mueve, los contactores, el núcleo, tienen una pieza de plástico que me arrastra los elementos auxiliares. Yo en el frontal le puedo poner contactos, le puedo poner un temporizador, puedo poner diferentes accesorios. El núcleo del contactor arrastra esos accesorios. Tiene como una pieza de plástico a la que queda agarrado la parte móvil del accesorio y me lo arrastra. Lo que hace es abrir esa membrana, tirar de esa membrana hacia abajo y tiene un pequeño agujero para que se libere el aire y es como si fuese una ventosa, ¿no? Se llena de aire y el aire se va liberando hasta que llega un momento que la membrana vuelve a la posición de reposo sola, ¿no? Según cómo regule yo el muelle, pues va a tardar más o menos tiempo en retornar la membrana a su posición de reposo. ¿Vale? Es como si cogéis una pelota de estas que esté pinchada y la apretáis con la mano y cuando la soltáis, a medida que va entrando el aire, la pelota se vuelve a hinchar, ¿no? No va a quedar hinchada, pero bueno, te queda redonda otra vez, blanda pero redonda. Pues exactamente lo mismo, tiene un pequeño agujero, yo muevo la membrana y entonces a medida que va escapando el aire, la membrana vuelve a su posición de reposo. Según cómo ponga yo la fuerza del muelle, pues va a tardar más o menos en volver. Esos son los de tipo neumático. Nosotros los utilizamos sobre todo montados sobre el contactor porque es muy práctico. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un arranque estrella-triángulo, que veremos que es un arranque en el que meto el motor primero, lo conecto en una conexión estrella, puenteando o conectando las salidas de los devanados y transcurridos unos pocos segundos le conmuto el tipo de conexión a una conexión en triángulo, que es conectando entrada de un devanado con salida del otro. ¿Vale? Ya veremos por qué y para qué sirve y demás. Si yo monto ese temporizador encima del contactor, me ahorro de poner más temporizadores de tipo electrónico, de otro, con el mismo circuito de fuerza. Yo ya tengo la función de mando también montada sobre los elementos de conexión y me ahorra el utilizar componentes. Y luego tenemos los de tipo térmico, basados en diferentes coeficientes de dilatación. Me imagino, yo es que estos no los he visto y no, por más que los he buscado en catálogo, no los he encontrado. Sí los vi referenciados en un manual y por eso los puse ahí. Principio será muy parecido al del térmico, ¿no? Ya vimos cuando vimos el térmico cómo al poner esos dos bimetales con diferente coeficiente de dilatación, a medida que lo voy calentando llega un momento que el conjunto se dobla y me puede mover la pestaña, ¿no?, que tenía el térmico y hacer que los contactos salten. Según cómo regule yo la resistencia del muelle, pues lo conseguiré con un tiempo o con otro, ¿no? Pues será el mismo, me imagino que será el mismo principio. Bueno, y aquí tenéis de catálogo, pues de los que usamos nosotros. No sé por qué los contactos en este catálogo los dibuja al revés para el otro lado, pero bueno, es así. Es cuestión del fabricante. Vale, con los cronogramas que os decía, ¿veis cómo lo señaliza? Aquí tenéis, por ejemplo, el contacto instantáneo, que va a la vez que la bobina en todo momento, y luego el conmutado que os dibuja la parte cerrada y la parte abierta. Aquí os dibuja el tiempo, y aquí sería, pone infinito porque es hasta, bueno, infinito no, hasta que desconecte la bobina. Vale. Luego tengo este que es el de tipo electrónico. Y este tiene la función memorizada también. Que es esta donde me pone aquí los tiempos, ¿no? Lo que os ponía yo antes ahí. Esa de ahí que no se quiere estar quieto.
y este es el de tipo neumático. El bloque que montamos sobre el contactor tiene esa pinta de ahí. Vale. Electromecánico es ese, el que tiene esa pinta. No es exactamente el mismo modelo que tenéis vosotros, pero se parece mucho. Tiene esa rosca en el frontal tan grande. Para el uso para nosotros realmente es igual, porque es el principio de funcionamiento interno. De hecho, fijaros que aquí os representa sobre la bobina el fabricante, representa ese círculo como que tiene ese pequeño motor eléctrico que tiene para hacer que se mueva el mecanismo de relojería que tiene. Al final funciona como un reloj. Esto es una temporización basada en un circuito electrónico y este es el neumático que va a partir de esa membrana, ¿no? Que se llena de aire. Vamos a comentar rápidamente lo del ejercicio. No sé si el otro día os comenté algo, pero por orientar... Nada, 5 minutos y pasamos ya a los tableros. Bueno, alguien me decía el otro día, es que me topo con esto y no sé por dónde empezar. Vale, que es lo que nos pasa a todos cuando las primeras veces te topas con problemas de este tipo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero es tener claro qué componentes tengo ahí. Que bueno, en la figura ya más o menos se ven, ¿no? Ya os dibujo qué cosas tengo en el fondo del cuadro, qué elementos tengo en la tapa. Aquí no os pongo la marca, pero bueno, luego en el enunciado os lo dice, ¿no? La seta es S2, la marcha es S1, ¿vale? Los borneros no tendría por qué decírmelo en el enunciado. Yo puedo ya, si tengo un circuito de mando sencillo, tengo un circuito de fuerza, dividir en dos borneros distintos. Los elementos que tengo fuera, en este caso tendría el motor y tendría los dos sensores que tengo en ese depósito. Lo primero es tener claro qué componentes tengo ahí. Bueno, me voy al funcionamiento, que me lo va describiendo en esa parte. Bueno, me fijo en qué receptores tengo en el circuito. Como en todo circuito eléctrico necesito un generador, es decir, tengo que tener una determinada tensión de alimentación. En este caso no me lo especifican, pero estábamos trabajando circuitos de mando a 230 y circuitos de fuerza a 400. Y un circuito cerrado, ¿no? Que es lo que yo tengo que construir, es todas esas conexiones que cuando se cierren me conecten los receptores. ¿Qué receptor tengo? K1M es mi receptor, es el contactor que me conecta a la bomba. Eso va a ser, en mi circuito, lo que esté en la parte de abajo. Mi circuito de mando. ¿Vale? ¿Por qué el receptor es K1M? Porque en el circuito de fuerza lo que realmente yo estoy conectando es un motor. Entonces en mi circuito de mando el receptor, que siempre va en la parte de abajo, es K1M. ¿Solo puedo poner un receptor en cada rama? Es muy obvio, pero no sé si fue vosotros o fue en otro curso, pero el otro día alguien me sorprendió con un diseño en el que había dos bobinas en serie. Nunca podemos poner receptores en serie. Ponemos receptores en paralelo, ¿no? Lo que estamos conectando son una serie de receptores conectados al neutro o al potencial que nos haga las veces del neutro, negativo o la masa si es 24 voltios, si es una fuente de alimentación o el que sea. Directamente, ¿vale? Y luego todos en paralelo. Lo que tengo por encima del receptor son contactos con una determinada conexión, solamente contactos, ¿vale? Al final de carrera es un contacto cada vez. Sí. Hay veces que voy a tener elementos activos. Por ejemplo, cuando pasemos a ver la célula hay que alimentarla por un lado y tengo un contacto por el otro. Bueno, la célula desde el punto de vista de su alimentación va a ser también un receptor. Yo puedo tener un determinado circuito. En una rama voy a tener aquí la alimentación. Vamos a poner que tengo una célula de tipo reflex y la voy a alimentar por un lado. Creo que sí. Bueno, una célula, no voy a dibujarla completa porque echamos mucho tiempo. Y tengo su alimentación a línea de neutro, por ejemplo, una 230, ¿vale? Y luego tengo un contacto aquí dentro
que yo utilizo, por ejemplo, con un relé auxiliar. ¿Vale? Aquí tengo dos receptores. Un receptor es la alimentación de la célula, que es esa fase neutro, y otra alimentación es ese relé que le pongo en su contacto. ¿Vale? Tengo, por ejemplo, algo así. ¿Vale? Receptores todos en paralelo. Fijaros que aquí lo que le estoy metiendo son 230, aquí. A este, como voy a tener solo contactos por arriba, le voy a estar metiendo cuando lo conecte 230, y aquí le voy a estar metiendo 230. El circuito de mando es a 24-24, lo que sea, ¿vale? La tensión de alimentación. Nunca receptores en serie. Bueno, una vez que yo sé en el problema los receptores que tengo, es un motor controlado por un contactor, pues para el circuito de mando es K1M. El circuito de fuerza ya vimos cómo es. Lo primero sería diseñar ese circuito de fuerza con las protecciones que tenga que poner y el elemento de conmutación, que es el contactor. Pasamos al circuito de mando. Vale. K1M. Primera pregunta que nos hacemos para diseñar. ¿Mando por nivel o mando por pulsos? ¿Qué es mando por nivel? Mando por nivel es esto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un interruptor y podría conectar el motor manualmente, hacer algo como esto de aquí. Eso es mando por nivel. Tengo un interruptor, le doy, se queda enclavado, puede ser ese o puede ser rotativo, puede ser de otro tipo, y la carga funciona directamente con la señal que tengo en el elemento de entrada, en el elemento de actuación. Sin más, eso es una señal de nivel. Otro ejemplo, no sé, tengo pues otra carga aquí que funciona por tiempo, con un horario, ¿no? El típico temporizador que poníamos para las calefacciones. Bueno, pues este va directamente aquí. Señal de nivel. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana me conecta la carga de esa calefacción por acumulación de calor, por ejemplo. Me va cargando, por el día me desconecta y por el día lo que hago es utilizar el calor acumulado en los ladrillos refractarios de ese radiador para que me dé calor durante todo el día. Señal también de nivel. Si tengo señal de nivel no necesito realimentación, no todo eso que decimos del esquema ese que utilizamos tanto no es necesario, es mucho más fácil. O sea, al final la luz que yo tengo en casa, un punto de luz accionado desde un punto, ¿no? Le doy al interruptor, se enciende, le vuelvo a dar, se apaga. En este caso, donde tengo la memoria, en ese punto de luz que tengo en casa es en el propio componente, es una memoria mecánica. Tengo un resorte que hace que actúe como un balancín la tecla, ¿no? Que cuando le doy para un lado se quede en esa posición y tengo que darle para el otro para que cambie. Eso es señal de nivel. Otro ejemplo de señal de nivel que nos salió en lo que estábamos haciendo, el final de carrera del ejercicio del usillo. Eso es una señal de nivel. Yo tengo que alimentar un temporizador que en esa parte del circuito es mi receptor y lo alimentábamos, si recordáis, con el final de carrera del lateral. Eso es una señal de nivel. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo que estoy contando lo cuento con el contacto presionado. Es decir, la parte móvil del usillo está presionando el final de carrera y está permitiendo que el temporizador cuente. No necesito memorizar que llego a la posición. ¿Por qué? Porque está en la posición y me está permanentemente dando la señal. Es una señal de nivel, una señal permanente. ¿Vale? Ya la tengo permanente y no necesito más. Alguien en el diseño me ponía aquí un contacto de tal, con un relé y lo complicaba más de la cuenta. No me hace falta. Este ya me está contando el tiempo. ¿Vale? Si fuese un final de carrera por el que pasa, pero luego no queda presionado, entonces sí necesitaría utilizarlo como si fuese una señal de pulso, una señal de marcha, de pulsador. Pero en este caso era una señal de nivel. Una vez que tengo claro si es señal de nivel o señal de pulso, veis que la solución que yo empleo cambia. O me voy directamente a una conexión más sencilla de nivel, o me voy al marcha-paro realimentación. Bueno, en este caso, el K1M que yo tengo, en el enunciado me dice que tengo un pulsador de marcha, que tengo un pulsador de paro, y además me da otras condiciones más de marcha y paro, pero que actúan como pulsadores. Por ejemplo, la de abajo del depósito, cuando se queda sin agua, va a hacer que se llene automáticamente, pero pensar que ese sensor que deja de detectar el agua porque se ha vaciado, en cuanto la bomba empieza a llenar, al poco tiempo va a dejar de dar la señal. ¿Por qué? Porque ya va a detectar agua nuevamente.
El de abajo del depósito actúa como un pulsador. En el principio, cuando se queda sin agua, sí que me da señal, pero en cuanto empieza a llenar, deja de dar la señal. Y yo no quiero que se pare la bomba. Yo quiero, en el enunciado me dice que la bomba siga bombeando hasta que llene el depósito completamente. Por eso el de abajo, por ejemplo, es exactamente igual que un pulsador. Quiero decir con esto que estamos claramente en señales de pulso, ¿vale? Tengo pulsos que me activan o me desactivan. ¿Cómo desarrollo el problema si tengo señales de pulso? Pues tengo que pensar en las condiciones de marcha, en las funciones esas que habíamos visto que pueden tener los contactos. Condiciones de paro. Voy a tener, lógicamente, realimentación. Y luego tendré que pensar si tengo dependencias. Y tengo que pensar si tengo enclavamientos o incompatibilidad, mejor dicho. Vale. Las 5 funciones que habíamos visto. Aquí voy a poner cuáles son las condiciones de marcha, cuáles son las condiciones de paro. La realimentación, lógicamente, será del mismo. En este problema dependencia, incompatibilidad, bueno, no tengo. Aquí ya depende de cómo lo analicemos. Por ejemplo, la orden de paro de arriba del depósito, el B2, os dice el enunciado que cuando el agua llega arriba me lo tiene que parar. Podríamos verlo como una incompatibilidad, como un paro. Realmente la función que hace para mí es de paro. ¿Vale? Sabéis que la incompatibilidad, recordar que se hace de manera muy similar al paro, ¿no? Va a ser al final un contacto cerrado en serie. Que en concepto hace algo distinto porque la incompatibilidad es cuando impides que algo entre en funcionamiento y el paro es cuando algo que está funcionando lo llevas a parada, ¿no? Situación de parada. Pero bueno, se hace de la misma manera. Yo aquí para este problema entonces pondría, o diría que no tengo dependencias, que no tengo incompatibilidad, la realimentación va a ser del mismo y tengo que completar aquí estas condiciones. Una vez que las complete, sé cómo hacer la marcha, sé cómo hacer el paro y sé cómo hacer la realimentación. O los paros va a ser esto de aquí, las marchas va a ser esto de aquí, junto con la realimentación. Bueno, puedo tener en un momento dado algo también por aquí abajo. Y ahí el receptor. Estas condiciones de aquí saldrán de aquí. Estas condiciones de paro saldrán de aquí. Si tuviese alguna incompatibilidad, pues normalmente la voy a tener por aquí abajo. ¿Vale? Y la realimentación, que es este contacto que metemos aquí. Esa es la manera de afrontar el problema. Identificar cuáles son las marchas, cuáles son los paros y las otras funciones que tengo ahí si las tuviera. Solo es un relé, ¿verdad? En este caso soy un receptor que es el contactor de la bomba. Bueno, luego tengo señalizaciones, pero esas realmente en este caso son muy sencillas. Es una marcha y un paro con el abierto y con el cerrado de la carga que estoy controlando. Tema de las bornas. Esta sería la primera fase. Yo resuelvo, recomendación, un papel de sucio, un lápiz, una goma y lo hago a mano alzada. Hago un esquema con todas las condiciones. Una vez que tengo hecho el esquema, yo creo que eso más o menos funciona. Paso a analizar el tema de las bornas, que sería la segunda parte. Ya para pasarlo con el programa que tenga de dibujo o lo que sea. El tema de las bornas era pensar en dónde tengo situados los componentes. Lo que llamamos las localizaciones, ¿no? Tengo una que sería el cuadro, entiendo por cuadro el fondo del cuadro, otra que sería la tapa del cuadro, que como vamos a salir por bornero, pues es otra localización distinta. Podría hacerse si es un cuadro pequeño que saliésemos directamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a salir por el bornero porque vamos a pensar que lo vamos a hacer aparte. La tapa por un lado y el fondo por otro. Luego, dentro de lo que es la instalación, tengo otra situación, otra localización distinta que sería el depósito y otra más que sería donde tengo la bomba. Voy a tener tantas mangueras de salida como sitios diferentes al fondo del cuadro tenga que llegar yo con mis cables. Si tengo que ir al depósito, pues tendré que salir con una manguera que me vaya al depósito. Si tengo elementos donde está instalada la bomba, pues tengo que salir con otra manguera a la bomba. Y distinguiré además si son de mando o de fuerza. Si tengo en un sitio elementos de mando y de fuerza, pues me iré con una manguera de fuerza y con otra de mando. Y luego para la tapa del cuadro, que es otra localización, pues salgo con otra manguera distinta.
Cada manguera que yo tenga de conexión, que me vaya a cada uno de esos sitios, me va a ocupar en el bornero una serie de bornas consecutivas. Entonces yo ya tengo que prever que las bornas que me vayan al B1 y al B2 tienen que tener todos números que estén juntos, ¿no? Seguidos, para que me ocupen bornas consecutivas en el bornero. En este caso en el bornero X2, que es el de mando. Las que me vayan a la tapa, lo mismo, voy a numerar de tal manera que me queden todas seguidas. No vamos a poder hacer puentes aquí, yo no voy a tirar un cable, un puente de aquí a aquí, y luego volver aquí. Eso no lo vamos a hacer. Por eso en el esquema, a la hora de poner las bornas, una vez que tengo yo dibujado todo el tinglado, si yo tengo aquí, por ejemplo, un pulsador y luego tengo aquí uno de los detectores del depósito, aquí tendré dos bornas, pero aquí tendré otras dos diferentes. ¿Vale? No pongo solo una en medio de los dos, sino que pongo dos. ¿Por qué? Porque estas bornas van a un sitio y estas dos de arriba van a otro sitio distinto. Tienen que ser bornas distintas. ¿Vale? Hay cuadros que se hacen también muchas veces de manera que cada sensor tiene sus bornas completamente separadas. Ya no por localizaciones, sino por sensores. ¿Por qué? Bueno, porque me va a permitir ampliar. Yo dejo un bornero, lo dejo con bornas libres y en un momento dado, si quiero poner un sensor nuevo, voy directamente a las dos bornas siguientes. ¿Que necesito hacer puentes? Los puentes los hago en el bornero. Nosotros estamos utilizando bornas muy sencillas, pero las hay con varios niveles que me permiten incluso varios niveles de puentes. Yo puedo poner una pieza en el frontal que me puentea dos de las bornas y puedo poner otra pieza que me puentea otras dos bornas. Puedo poner incluso en varios niveles varias piezas puenteando. Se puede salir. Nosotros aquí estamos, lo que estamos haciendo hasta ahora es que dentro de la tapa yo hago conexiones entre los elementos y en cualquier parte de la instalación, ¿no? Yo hago puentes entre sí. Pero podéis tener el caso de un cuadro en el que cada sensor lleve sus bornas completamente separadas. Entonces voy a tener muchas más bornas. Eso a veces se hace por facilidad de mantenimiento, por poder seguir las señales, tener todas las señales al final en el cuadro. Porque tú si separas todas las bornas, yo tengo todas las señales o puedo localizar todas las señales de manera mucho más sencilla en el bornero. Que al final muchas de las comprobaciones que vas a hacer, las vas a hacer a través del bornero. Yo si tengo un sensor que está montado allí en un puente grúa en Casa San Pedro o en una torre de no sé qué, pues si puedo hacer la comprobación en el bornero, me voy a ahorrar de subir toda la escalera de la torre. Eso que me gano, ¿no? Si yo comprobando en el bornero puedo saber si es el sensor el que me está dando una señal mala porque se ha estropeado, lo puedo determinar en el bornero. ¿Vale? Puedo medir continuidad, puedo desconectarlo y puentear simulando la señal del sensor para ver si el circuito funciona con esa señal que yo he simulado, que he hecho con un puente. Puedo hacer 1000 comprobaciones que me ahorran muchas veces el desplazarme a otra parte de la instalación. Eso para el nuestro, como estamos puenteando, es lo que tenéis que pensar para planificar los borneros. ¿Vale? Para tener la primera idea de cómo reparto las bornas. Por eso os digo que es recomendable hacer un esquema a mano. Yo sí, estamos trabajando hasta ahora con un programa que es el CADESIMO, que es muy sencillo. Es un programa que realmente no se puede considerar casi ni un programa de diseño, porque es muy, muy básico. Tiene un problema, que ya visteis, que si yo pongo las bornas en el CADESIMO, hago las conexiones y luego quiero cambiar el número, lo normal es que no me deje. No me deje porque no es, bueno, por el que hizo el programa, ninguno somos perfectos. Pinchas en la borna y te selecciona el conductor. Al final lo que hace es que acabas borrando los conductores que pusiste y entonces sí ya las puedes pinchar y cambiar el número. Por eso yo lo que hago cuando el primer día que os enseñé cómo se hacía, yo pongo todos los componentes situados tal y las conexiones lo hago al final, por si tengo que cambiar numeraciones. Otra manera de hacerlo más fácil, lo hago en papel, a lápiz, dibujo encima las bornas, las numero y una vez que lo tenga más o menos claro, paso ese esquema de papel al CADESIMO. Vale. Bueno, con esto a ver si podemos diseñar algo. Sí, vamos a continuar con el trabajo, sí. Si pone que soy hoy, sí.
Entonces para los borneros pongo X1 y una correlación de 1, 2, 3, 4 y X2. Claro. Vale. Los borneros, el tema de la numeración que me están preguntando aquí. X1 es la marca que lleva el bornero como conjunto. En un bornero tengo a lo mejor 20 bornas. Ese conjunto de 20 bornas es lo que lleva la marca X1. Dentro de cada bornero, luego numero los bornes 1, 2, 3, hasta el que sea, ¿no? Si son 20, pues del 1 al 20. Pero todos llevan en la marca, ponéis X1 y luego en la conexión 1, en el KDesimu, donde pone conexión 1 es donde ponéis el número de borna. Y ahí os va a poner la marca y el número de borna. Ya veremos en otro software que nos lo pone distinto, ¿no? Pone el X1 y luego pone 2 puntos y el número de borna. Pero bueno, en el KDesimu lo hace así. Pero no me pongáis X1, X2, X3 hasta X20, porque realmente el nombre, esa marca de la X es para el conjunto de todas las bornas. Como si fuesen un único componente, como si fuesen un K1A o un K1M o lo que sea. ¿Vale? Venga, más preguntas. A ver si al menos el que todavía anda perdido sabe por dónde empezar. Cuando vayamos a la última hora ahí, me preguntáis, oye, empezáis el proceso tal cual os dije. No sé cuáles son las condiciones de marcha o condiciones de paro, que es el primer problema que podéis observar, y echamos una mano. Yo creo que están bastante claras en el enunciado, pero si hay duda en alguna, la preguntáis. Siempre que tenga un motor, fijaros que aparece aquí el contacto cerrado del térmico, lo vamos a utilizar como condición de paro. Ya vimos el otro día el tema del rearme del térmico y demás, que queremos parar siempre el circuito de mando. ¿Vale? Y lo otro creo que es directo casi, tal cual os lo dice ahí. Vamos a poner colores a los pilotos, los bombillos. En el KDesimu, si le dais, cuando lo metéis, en la parte, en la pantallina que os sale para poner la marca, a la derecha os salen como unas casillas que marcáis verde, rojo, azul. Bueno, pues a ver si luego en la última hora conseguimos acabar esto bien.